y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Presentamos su programa Bendecidos para Bendecir, conducido por los esposos Lisandro y Carmen Aguilar, miembros de Comunidad Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que los siguientes minutos sean de bendición para su vida y familia. Ya con ustedes su programa Bendecidos para Bendecir. Muy buenos días, queridos hermanos, qué bendición el poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Nos llenamos de gozo. Mi nombre es Lisandro Aguilar, estoy acompañado de mi amada esposa Carmen Cruz. Y para nosotros pues es de mucha bendición el poder nuevamente llegar a sus hogares, a su fuente de trabajo. Si usted va por la carretera, en su vehículo, en el bus, los que nos escuchan a través del 100.3 Nueva Vida, bendiciones. Aquellos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Bendecidos para Bendecir, que Dios me les bendiga por estar al tanto de nuestra transmisión. Y a todos nuestros hermanos que nos ven desde sus televisores a través de la señal de Canal 34 Telemaya por el sistema Sistecom de cable, muchísimas gracias y bendiciones. Qué privilegio el que nos da nuestro Señor Jesucristo de poder llegar a cada uno de ustedes y llevarles esta porción de la palabra del Señor. Es una bendición nuevamente poder estar acá, que el Señor ha permitido que podamos dirigir nuestros pasos a esta radio y poder compartir la palabra que se trae el día de hoy. Sé que el Señor trae un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Pongamos nuestra mente atenta, nuestro corazón, para que esa palabra caiga en buena tierra y pueda dar mucho fruto. Amén. Queridos hermanos, quisiéramos que nos acompañaran en una oración de inicio. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, mi Señor, por la oportunidad que nos permites de ver nuevamente un amanecer. Gracias porque sabemos que tu misericordia, Señor, es nueva cada día. Hoy bendecimos la vida de cada uno de los que están escuchando este programa. Te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de poder ser el vehículo que tú utilices para llevar tu palabra, ese alimento espiritual a todos los corazones que están necesitados. Hoy en el nombre de Jesús clamamos para que tú y el Espíritu Santo nos guíen, para que tú y el Espíritu Santo toque los corazones de los hermanos que nos escuchan, Padre Celestial, a través de estos medios de comunicación. Te pedimos, mi Señor, en esta mañana, muy especialmente por todos nuestros hermanos guatemaltecos y centroamericanos que han tenido problemas, Señor, por esta tormenta que azotó nuestros países. Te pedimos, Señor, que tú traigas una palabra de consuelo, que tú traigas fortaleza a aquellos hermanos que han perdido tanto, Señor, casas, plantaciones, Padre Celestial, sus animalitos. Te pedimos por ellos, Padre. Y oramos por aquellos, Señor, que no han sido tan favorecidos y han perdido seres amados a través de esta tragedia. Hoy nos unimos en oración, Señor. Sabemos que el pueblo de Cristo está unido clamando porque tu misericordia caiga sobre este país, sobre cada una de las familias, Señor, que han sido afectadas. Te pedimos también por aquellos, Señor, que están rogando por una palabra de salud, por una palabra de sanidad en sus vidas. Te pedimos por aquellos, Padre Celestial, que necesitan de provisión en su mesa, que necesitan de un trabajo. Ayúdalos, mi Señor. No te olvides de la viuda, no te olvides del huérfano, Señor. Pon corazones generosos para que podamos nosotros, Señor, de alguna manera hacer la diferencia y poder ayudar, Señor, a aquel que lo necesita. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy, Señor, ponemos este programa en tus manos para que tú seas, Señor, el que hable y nosotros simplemente un instrumento. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Pues qué bendición, queridos hermanos, el poder estar nuevamente, como les digo, 8 días después, que el Señor nos dé la vida, que nos dé la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes. Gracias a la querida hermana Marina de Bobadilla que nos sintoniza, a mi querido amado amigo Neri Chacón desde Chimaltenango. Un abrazo, gracias por estar conectados y seguir nuestra transmisión. Hoy traemos una alabanza que vamos a escuchar para poner nuestro corazón dispuesto, queridos hermanos, y para que
sea el preámbulo y la introducción para el tema que traemos hoy. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Que el yugo se cubra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas. La verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Está el poder. Gloria a Dios, queridos hermanos. Declaremos la palabra. El poder está en nuestra boca. Declaramos que los cielos se abren, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida. Sabemos, Padre, que tú eres el que reina y que tu brazo, Señor Jesús, no se ha cortado, Padre. Gracias, Padre amado, porque sabemos que veremos nuevamente glorificarte en nuestras vidas, en nuestra nación y en todos estos países que han sido afectados. Gracias, mi amado Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a entrar
de lleno a la palabra del Señor. Hoy traemos un tema muy especial. Hoy traemos, el tema de hoy se llama Mi propósito en Dios. Conocer nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, les pedimos que nos acompañen, que tomen su papel y lápiz y que nos sigan en esta hermosa enseñanza. Vamos a darle ahí sí que la honra y la gloria al Señor para que Él sea el que nos utilice como instrumento y que ustedes puedan ser bendecidos como hemos sido nosotros bendecidos con esta palabra. Durante las últimas semanas hemos venido desarrollando temas que nos han ayudado a conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Es bien importante que nosotros tengamos bien clara la identidad que tenemos, llegando a la conclusión que como cristianos debemos de asumir la identidad de ser hijos de Dios. Y queremos aprovechar esta parte para enfocarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros como hijos? Y que como hijos del Señor nosotros tenemos un propósito para nuestra vida. Y es bien importante que nos detengamos en esa parte de nuestra vida y poder tener claro cuál es el propósito, ¿verdad? Propósito es lo que nosotros en algún momento pensamos que estamos haciendo en el transcurso de nuestra vida. Pero nuestros propósitos en el Señor son muy diferentes a los propósitos que nosotros tenemos en nuestra vida secular. Hablar de propósito es muy difícil debido a que todos creemos saber cuál es nuestro propósito. Y por lo general todos hemos escuchado o hemos recibido la palabra que se cumpla el propósito de Dios en tu vida o que estás viviendo en el propósito de Dios. Pero queridos hermanos, en algún momento uno se hace esa pregunta, ¿verdad? Cuando uno llega a los pies de Cristo, nos dan esas palabras, nos dicen que el propósito de Dios se cumpla, pero realmente nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Y uno se hace esa pregunta, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo. Y la única forma que nosotros podemos conocer ese propósito que Dios tiene en particular para la vida de nosotros es a través de la búsqueda, ¿verdad? A través de la oración, y el Señor nos va revelando cuál es el propósito, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y en el camino el Señor nos va llevando de la mano, Él nos va guiando, y cuando nos damos cuenta, el Señor ya está cumpliendo el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, y nosotros únicamente somos esos instrumentos que el Señor utiliza para que se cumpla, ¿verdad? Para que se cumpla lo que el Señor de antemano, dice que de antemano muchas de las cosas ya fueron dadas a nosotros. Antes de que naciésemos, Él ya tenía esos planes de bien y no de mal para la vida de nosotros. Como personas tenemos varias responsabilidades. Primero, la más importante es ante Dios. Luego vienen responsabilidades familiares y sociales. Y eso es bien importante. Nosotros tenemos de alguna manera que identificar cuáles son nuestras prioridades y que sea nuestro Señor Jesucristo el centro y que todo gire alrededor. Es bien difícil porque muchas veces a Él lo hemos dejado en último lugar. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, es lo primero que tenemos que hacer y reconocer que en Él lo tenemos todo y que sin Él no somos nada, ¿verdad? Y a eso les queremos nosotros invitar ahora, ¿verdad? De que pongamos a nuestro Señor Jesucristo como centro de nuestra vida. A veces en lo que fallamos es en eso, ¿verdad? En las prioridades y en poner el orden. Nos enfocamos en nuestros propósitos, pero pasa algo bien especial, ¿verdad? Cuando nosotros le damos la prioridad a Él, automáticamente nuestros propósitos son añadidos, nuestros propósitos personales son añadidos. Por eso la palabra dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas nos vendrán por añadidura, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Darle ese primer lugar a nuestro Dios. Queremos presentarles que en la Biblia podemos descubrir nuestro propósito en 5 aspectos. Y vamos a darle lectura a 2 Timoteo 3, 16 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Entendido en esto, veamos los aspectos del propósito para el cristiano y los vamos a desarrollar en lo que es la mayordomía, el sacerdocio, que debemos ser siervos, discípulos y debemos ser santos. En la mayordomía no se trata únicamente de la manera de administrar lo que Dios nos ha dado materialmente, sino también la administración integral de nuestra vida como cristianos. La mayordomía, ustedes saben que existe desde el inicio de la creación del hombre. En el libro de Génesis nos habla, ¿verdad?, cómo Jehová instruye a Adán en la administración del Edén. Dios le da la autoridad al hombre para administrar todo lo que él creó en el paraíso. Y eso lo podemos leer en Génesis del 1 al 26 al 28. Y dice la palabra del Señor: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios crió al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios. Hombre y mujer lo crió, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Acá en la palabra del Señor podemos ver, ¿verdad?, que el Señor nos colocó a la primera pareja en la tierra para que ellos cumplieran con eso, ¿verdad?, para que se fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra y que ellos dominaran sobre los peces, sobre los animales, ¿verdad? En Génesis 39 del 4 al 6 dice: y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Si conocemos la historia de José, ¿verdad?, nosotros sabemos que él fue de bendición a la casa que él llegó. Entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, nosotros nos convertimos en personas de bendición en el lugar que nosotros estemos, ¿verdad? La presencia del Señor nos acompaña. En Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncien cumplidamente la palabra de Dios. Acá nosotros también vemos, ¿verdad?, que está el llamado de que nosotros somos los instrumentos para llevar la palabra del Señor, para que nosotros compartamos la palabra y podamos ser esa luz y esa sal, ¿verdad?, y poder contagiar a todos de las obras y maravillas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores y que cada uno de nosotros sea hallado fiel. El mal uso de la mayordomía también tiene consecuencias, como lo vamos a ver en unos pasajes acá, en San Lucas del 16, del 1 al 8. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Todos los cristianos debemos ser mayordomos de los dones que nos han sido dados, al fin de poder glorificar al Padre, quien es el dueño de todo y dentro y fuera de este mundo. Nosotros tenemos que tomar en serio la mayordomía que nos fue otorgada desde el inicio de la creación de este mundo. Amén. Amén. Qué bonita palabra, queridos hermanos. La verdad es de que, como bien lo dijo mi esposa, conocer el propósito es algo importante en nuestra vida, pero más en nuestra vida de cristiano. Propósito, en pocas palabras, puede decir cuáles son nuestros objetivos o alcanzar algo que nosotros queremos. Pero cuando vemos la mayordomía, cuando vemos el propósito como cristianos, entonces nosotros en la Biblia encontramos precisamente ciertos aspectos. Yo cuando vine a los pies de Cristo y escuchaba cabal lo que dijo mi esposa, que Dios cumpla el propósito en su vida, que Dios haga esto, entonces mi primer pregunta, y por lo que yo pasé orando durante mucho tiempo, años incluso, fue cuál era el propósito. Conocer el propósito de Dios para mi vida y conocer el propósito para Dios que Dios tiene para mi vida fue algo importante como cristiano. Y yo me gozo, queridos hermanos, porque lo entendí y lo encontré a través de la palabra. Este tema que traemos hoy, el Señor lo puso en mi corazón el día jueves. Este tema yo lo compartí en el grupo de hombres de nuestra iglesia hace un mes o mes y medio aproximadamente. Y el jueves estábamos nosotros recibiendo la palabra de un hermano profeta como iglesia, y el Señor me habla y me dice: el Señor, yo he dado, me habló a través de él, me dice: yo he dado entendimiento para que lo puedan llevar a otros. Entonces, cuando él pone esas palabras en el profeta, sentí que me estaba hablando, y es por eso que nosotros queremos compartir hoy, porque el profeta preguntaba a la iglesia: ¿ya conocen su propósito? Y ahí me hizo clic, queridos hermanos, ¿verdad? Porque la mayoría a veces nos cuesta encontrar nuestro propósito. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en esta vida? Es el propósito del Señor. Y la Biblia nos enseña, a mí en lo particular, me enseñó estos 5 aspectos que estamos nosotros tratando en esta mañana, que son la mayordomía, ¿verdad? Como parte principal de nuestro propósito, el poder administrar los dones y las riquezas que el Señor nos ha dado, pero también está el sacerdocio, también está ser siervos, ser discípulos y ser santos. Y todo esto conlleva a un título especial que nosotros tenemos, y ese título especial que nosotros tenemos y que hemos venido viendo durante este tiempo en nuestros programas es que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que tener la identidad de Dios. Y nosotros vemos la identidad de Dios en esta tierra a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él se hizo carne, Él se hizo humano para darnos el ejemplo de santidad, de mayordomía, de servidumbre. Yo no he venido a que me sirvan, sino que a servir. Cuando nosotros entendemos cómo el Señor nos habla a través de la palabra y encontramos estos 5 aspectos importantes, entonces a mí se me abrió el entendimiento y yo pude entender que mi propósito es cumplir con estos 5 puntos especiales. Ahora, no confundamos propósito con asignación. Son 2 cosas muy distintas. El propósito de Dios para mi vida entonces es que yo sea un buen cristiano en mayordomía, que sea un buen sacerdote en mi casa, que sea un buen siervo ante sus ojos, un buen discípulo y un santo. Pero mi asignación puede ser otra. Mi asignación puede ser que yo lleve la palabra y que yo vaya ayude a los enfermos, a los necesitados. Esas son
ese es otro tema, la asignación es distinta. Entonces, hoy espero que nos dé tiempo ver por lo menos un par de aspectos, si no, pues la otra semana vamos a hacer una especie de serie, porque esto es muy importante, queridos hermanos, porque es parte de que nosotros entendamos el propósito, ¿verdad? Aunque el verdadero propósito es alabar al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero, queridos hermanos, como humanos, como criaturas de carne en este mundo, nosotros tenemos que llevar a cabo estos aspectos que nos pone el Señor. ¿Y por qué empezamos con la mayordomía? Porque vean, el Señor en Génesis 2, capítulo 15, le dice a Adán, aquí está el Edén, administralo, parafraseando. Él le da la potestad a Adán y después a Eva de que ellos administren el Edén, que es el paraíso para nosotros. Ese huerto donde todo era paz, todo era amor. Imagínese usted estar en el Edén y que el Señor le diga, administralo. Solo que hay una condición: de todo puedes comer menos de este fruto. Cuando nosotros entendemos que la mayordomía es administrar los bienes de mi Señor, y ahí quiero hacer énfasis porque son los bienes de mi Señor, no son mis bienes, no son mis dones, son los bienes y los dones que el Señor nos permite en su gracia y su amor poder administrar. Y cuando nosotros como cristianos entendemos que no somos dueños de nada, entonces para nosotros va a ser más fácil desprendernos de lo que no es nuestro. Para nosotros entonces va a ser más fácil entender el principio de dar para recibir. Y no esperar recibir y algún día dar. Eso no es la mayordomía. La mayordomía es ganar el favor de nuestro Rey para que nosotros podamos administrar sus riquezas, no mis riquezas. Por el amor y la voluntad del Señor es que tú y yo tenemos riquezas. Tenemos riquezas en lo espiritual, tenemos nuestros dones, tenemos riquezas en lo diario, tenemos nuestro trabajo, nuestras cositas, porque Él lo ha permitido, queridos hermanos, por su amor nos ha permitido. Está el pasaje donde un siervo le da poco y hace mucho, y el otro le da lo mismo y lo entierra porque le da pena. Entonces, ¿qué es la respuesta del amo a este siervo? Siervo inútil, le dice. Queridos hermanos, la parte que leyó mi esposa sobre José es un ejemplo muy, muy palpable de qué es el administrar los dones, las riquezas de su Señor. Cuando José fue comprado por Potifar, él no sabía que José iba a administrar de una manera sobrenatural sus riquezas. Tampoco él sabía que José tenía la gracia de Dios en su vida. Lo que nos muestra la Biblia es que José pudo administrar los bienes de su amo porque él era obediente a Jehová, a su Dios, y la gracia de Dios estaba sobre José, y todo lo que José administraba, ¿qué dice la palabra del Señor? Se multiplicaba, hasta el punto que el amo de José terrenalmente en ese momento era Potifar. Hasta el punto que vio Potifar, dice, qué admirable es que todo lo que él administra y toca se multiplica. Ya no me preocupo por nada, parafraseando esa parte de la historia que dice la Biblia. Y dice la palabra que solo se preocupaba Potifar, ¿por qué? Por lo que iba a comer. ¿Por qué? Porque tenía un administrador. ¿Y por qué? Porque Potifar confió todos sus bienes a un administrador, a su mayordomo. Y el mayordomo se preocupaba porque todo estuviera debidamente. Y eso es lo que quiere el Señor en tu vida y en mi vida. Que nosotros administremos las riquezas que son de Él, que nos las ha transferido, que nos las ha depositado para que nosotros las administremos debidamente, queridos hermanos.
Y ese es el gran principio de la mayordomía, saber administrar las riquezas, los dones. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Los tienes ahí guardados? El Señor no te va a preguntar, mira, yo te di 5,000 quetzales, ¿qué hiciste con ellos? El Señor, cuando estés en la presencia, te va a decir, yo te di estos dones, ¿qué hiciste en el mundo con los dones que yo te di? Yo tengo muchos hermanos que me han dicho, ay hermano, yo a veces sueño que yo estoy alabando al Señor, que yo estoy predicando, que yo estoy enseñando. ¿Y por qué no lo hace? Le digo. Ay, porque eso debe de ser complicado, dice. A veces el Señor nos llama la atención para que nosotros sepamos que Él nos ha dado dones. Y el hacer buen uso de los dones que el Señor nos da, eso es iniciar a ser buenos mayordomos. Luego José tuvo la gran oportunidad de no solo administrar una casa. ¿Qué hizo José, queridos hermanos? Administró una nación. Fue el mayordomo de Egipto. Y vean cómo el Señor, en su misericordia y en su amor y en su gracia, nos utiliza a nosotros para bendecir a más personas. A José lo utilizó de tal manera que él pudo bendecir al futuro pueblo de Israel. Porque debido a la buena mayordomía que tuvo José ante el faraón le dijo, elige las mejores tierras para tus hermanos y su ganado. Le dio la oportunidad a él que eligiera. ¿Por qué? Porque él era un buen mayordomo. Y vamos a ir más allá, queridos hermanos, porque entonces de ahí se empieza a multiplicar el pueblo de Israel. Los egipcios no aprovechaban esas tierras porque ellos consideraban de bajo perfil, si se puede decir así, o denigrante la actividad económica que hacían los hebreos, que eran ser pastores. Entonces dijeron, a nosotros no nos gusta esto. Bueno, si es la familia de José, hay que mire qué hace él, pero pongámoslos allá lejitos. Y el verdadero mensaje aquí, queridos hermanos, es cómo el ser buen mayordomo sirve para los planes de Dios en la vida y en la vida de su pueblo. Yo no sé qué dones tienes tú guardados que pueden ser usados para el cuerpo de Cristo y poder ganar almas para el Señor. ¿Qué hubiera pasado si José, ese don de la mayordomía, él no lo hubiera ejercido? ¿Cómo hubiera pasado en la historia ese caso? Pero viene José y es un buen mayordomo, viene José y hace las cosas como debe de ser. Y el premio es que su familia y su descendencia crece y se multiplica en una tierra favorable para todos ellos. Ya los que saben la historia saben que muere José, muere el faraón, se pierde la historia de José, cómo él salvó al pueblo de Egipto. Llegan los nuevos faraones, temen que tantos que se multiplicaron de los hebreos se vuelvan contra ellos y empieza la esclavitud. Y ahí empieza la historia del clamor del pueblo de Israel para que puedan salir de Egipto, y ya sabemos que entonces ahí nos llega la parte donde el Señor usa un siervo más para poder sacar a su pueblo. Pero todo surge de algo tan importante como es la mayordomía. Y la mayordomía, queridos hermanos, es también saber dar para poder recibir, saber invertir. Yo tengo muchos hermanos que ellos le temen al diezmo. Ellos dicen y se amparan con el pretexto de que yo no sé qué va a hacer el pastor con el dinero que yo le voy a dar. No, hermano, si no es, primero no es dinero suyo,
es dinero que el Señor le está permitiendo que usted administre. Segundo, el Señor es el que juzga. Y yo si doy por gracia, porque por gracia recibo, Él a mí me va a juzgar con lo que yo hice, con lo que yo entregué. Y ya la persona que lo reciba y cómo lo administre, ya será el Señor el que lo va a juzgar. Cuando yo entendí esta parte en la Biblia, a mí se me hizo fácil, querido hermano, poder diezmar en mi iglesia. A mí se me hizo fácil poder ofrendar. Y más aún, a mí se me hizo fácil ver cómo el Señor multiplica lo que uno da. Y para todos los hermanos que tienen arraigada esta promesa de sembrar para cosechar, comprenderán lo que yo les estoy diciendo. Y esta invitación es para aquellos que han tenido duda. Pruebe, mi querido hermano. Yo sé que a veces al principio es un poquito difícil creer que el Señor necesita. No, el Señor no necesita. El Señor utiliza esos recursos para llevar la palabra del Señor. Y hoy el Señor quiere que nosotros seamos buenos mayordomos de lo que nos dan, de los dones, queridos hermanos. Si tú tienes ese anhelo por alabar al Señor y el Señor te ha dado esa voz, alaba al Señor, cántale al Señor. Que en la iglesia no me permiten porque tengo que hacer casting. Si no es en la iglesia, es en tu casa, es en lo privado. Ahí es donde el Señor te va a ver. Viene a mi mente cuando Jesús le dice: no sean como esos fariseos hipócritas que oran en las esquinas para que todos los vean. No, querido hermano, el Señor te va a ver en tu lugar secreto, en la intimidad donde tú estás. Alaba al Señor. Hermano, si yo entiendo la Biblia, yo la quiero enseñar, enséñala en tu casa, enséñala a tus hijos, enséñale a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos. No necesitas tener un púlpito para llevar la palabra del Señor. Necesitas tener un corazón dispuesto para administrar los dones que el Señor ha puesto en tu vida. Y algo que aprendí en esta semana, queridos hermanos, es que yo no tengo que quedar bien con el hombre, yo tengo que quedar bien con Dios. Yo me preocupaba antes por lo que el hombre dijera de mí. Y entendí, el Señor fue tan maravilloso que me hizo entender que no te importe lo que el hombre quiera hablar o pensar de ti, que te importe lo que yo veo en ti. Y esto no quiere decir de que usted se subleve y haga un desorden, no, querido hermano, sino que simplemente no se preocupe por lo que los otros vayan a decir. Si en su corazón está alabar al Señor, alabe. Si en su corazón está orar, ore. Si en su corazón está enseñar, enseñe. Pero para enseñar, estudie. Porque ¿cómo voy a enseñar yo algo que no sé? Ese es uno de los principios. Entonces, ¿usted quiere ser un maestro de la Biblia? Lea, estudie, profundice en la Biblia. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo. El apóstol Pablo fue convertido milagrosamente. Él automáticamente tuvo la presencia de Jesús. Él, imagínese la revelación de Jesús y todo lo maravilloso que él sufrió. Pero no por eso agarró su Biblia y se fue a buscar un púlpito y empezó a enseñar. Él se separó y fue preparado 3 años. Y a los 3 años regresó. Pero, queridos hermanos, el punto medular es cómo yo administro eso que el Señor ya me dio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo soy previsor? ¿Cómo le voy a entregar cuentas y le voy a decir: querido Señor, me diste 1, te estoy devolviendo 10. Me diste este don y mira hasta dónde lo llevé. Y esa es la importancia entonces, queridos hermanos, de cómo la mayordomía a nosotros como cristianos nos hace empezar a buscar y encontrar el propósito de nuestra vida. Sembrar en los demás, ayudar a los demás. Dar de lo que nosotros tenemos para poder recibir.
no es malo. Yo conozco personas que no son cristianas que han tomado ese principio en su vida. Y otros que son cristianos los critican porque les dicen, puchica, ese saber de dónde saca todo esto, pero lo primero que hacen es honrar al Señor, aunque no lo conocen de otra manera como nosotros lo conocemos, pero solo le cae su dinerito de sus negocios y lo primero que hace es ofrendar. Y el principio ahí está. Leía una historia una vez de los ateos. Los ateos no creen en Dios, pero sí creen en el principio de la siembra y la cosecha, de hacer bien las cosas. Entonces a ellos en la vida les va bien. ¿Por qué están haciendo? Bien. No sé si me doy a entender en ese punto. Nosotros los cristianos conocemos y no hacemos. Y criticamos al hermano que sí lo hace. O criticamos al hermano que es el depositario de lo que el Señor está dando para su obra. Y lo mejor, queridos hermanos, es orar. Orar para que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Orar para que el Señor nos dé el entendimiento y el discernimiento de cómo poder administrar los bienes, las riquezas y los dones que Él nos ha dado a nosotros. Así que bendigo sus vidas. Bendecimos también a todos aquellos buenos mayordomos que se han sometido a la voluntad del Señor, porque precisamente eso es lo que queremos explicar hoy, que la mayordomía es someterse a algo más poderoso que nosotros, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es la mayordomía, someternos a lo que Él dice. Y el punto número 2 que tenemos para esta mañana es sacerdote. Este otro aspecto es tan importante para nosotros los hombres que no podemos dejar de poner atención especial en él. Nosotros los hombres hemos sido llamados a ser los sacerdotes de nuestras casas. Fuimos instruidos en el sacerdocio real por parte de Dios para cada uno de nosotros. Veamos entonces ahorita un par de versículos que nos indican este otro propósito. Quiero que vayan conmigo a primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. En él encontramos y dice así la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote y el sumo sacerdote es Cristo. Y el apóstol Pedro nos está invitando a que nosotros seamos como Él. ¿Por medio de quién? Un sacerdote por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por esa palabra, queridos hermanos. Hemos sido escogidos, dice, nación santa. Pero lo importante, real sacerdocio. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién nos hizo sacerdotes? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesús. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace sacerdotes de nuestra casa, queridos hermanos. El problema hoy en día es que el hombre ha dejado ese propósito a un lado. Lo que decía mi esposa al inicio, perdemos la visión de cuál es nuestra prioridad. Y dejamos nuestro sacerdocio por un lado y nos preocupamos por otras cosas. Nos preocupamos porque nuestros hijos tengan zapato, estudio, comida, Xbox, Netflix y todo lo que vamos, pero lo que no tenemos es claro que nuestro propósito en casa primero es enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, que conozcan a Dios, y eso es ejercer nuestro sacerdocio.
Y aquí hay un tema polémico, porque entonces cuando el hombre se aleja del sacerdocio se tiene que levantar la esposa. Y ahí empieza la polémica, que sí, que por qué ella, si ella no es la que tiene que enseñar. Queridos hermanos, simple, porque el que tiene que enseñar no enseña y se aparta. ¿Cómo? No me recuerdo si fue Esther o Ruth, de su suegra. ¿Quién fue? Ruth. Ruth no era israelita, Ruth no era hebrea, pero conoció al Dios de su suegra. ¿Y quién se lo enseñó? Su suegra, porque ya no estaba su esposo. ¿Me explico? Entonces, la suegra fungió el papel de sacerdote en esa casa. Y muchas veces nuestras esposas están cumpliendo ese rol. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que cumplir lo descuidó o no lo está ejerciendo. Entonces el Señor nos dice en esta mañana, queridos hermanos, cumplamos nuestro rol de sacerdote. Si no lo has hecho, hoy es el día en el que le digas al Señor, dame las fuerzas para dirigirme. Dame las fuerzas para ser ese sacerdote. Yo he sido escogido como sacerdote de mi casa. Y permíteme el poder hoy iniciar a orar con mi familia. Permíteme traer a mis hijos al altar. Permíteme que oremos y que yo les lea la palabra del Señor y que ellos conozcan de Dios a través de mí. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando nosotros perdemos ese orden, queridos hermanos, entonces las cosas se tambalean. Ya no es nuestro propósito. Es que ese es el punto. Mi propósito, cuando yo me alejo del sacerdocio, ya no tengo yo un objetivo claro. Pero cuando yo vengo y entiendo que mi propósito en mi casa no solo es proveer, sino que también es ser el sacerdocio de mi casa, el sacerdote que mi familia necesita. Hoy quiero preguntarte cuántas noches has venido y le has dicho a tu esposa, oremos juntos. ¿Cuántas veces has llamado a tus hijos y a tu esposa y como sacerdote les dices, vengan, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por lo que tenemos, por lo que aún no tenemos y por lo que vamos a tener? Querido hermano, ser sacerdote no es pensar en grandes cosas o en grandes templos o que usted... No, hermano. Ser sacerdote es enseñarle a sus hijos, a su esposa, que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros y que aunque las tormentas sean grandes, Él nos va a librar y que tenemos que confiar en Él. Enseñarle a mis hijos con el ejemplo para que cuando sean adultos ellos no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda y conozcan al Dios verdadero. Y eso nos lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. ¿Y de qué manera lo vas a instruir? Enseñándole la palabra de Dios. Como podemos observar, después de leer la palabra de Dios, cada uno que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el privilegio de ser sacerdotes y como tal la responsabilidad que conlleva ofrecer sacrificio espiritual. ¿Y cuál es nuestro sacrificio espiritual? La adoración y la oración. Y guía espiritual para nuestro primer ministerio, el que nos ha sido dado, que es nuestra familia. En Hebreos 10:21 vemos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Queridos hermanos, qué bendición el poder llevar esta palabra a cada uno de ustedes y poder hacer mea en su corazón, rema en su corazón y poder llamar la atención de aquellos que nos hemos desviado a veces del camino, que no hemos conocido el propósito. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver los otros 3 aspectos hoy, pero el próximo sábado, si Dios nos da la vida, vamos a poder ver los otros 3, pero es importante que nosotros profundicemos en cada uno de ellos.
Y si nos tiene que llevar 3 sábados, nos va a llevar 3 sábados o los sábados que nos lleve. Pero comprendamos cuál es nuestro propósito. Y cuando nosotros comprendemos nuestro propósito, por añadidura vienen nuestras asignaciones. Yo tengo este don. Entonces con este don yo puedo ayudar a mi iglesia en esto. Yo le pregunto a mis amigos, ¿y en qué ministerio estás en tu iglesia? No sé, ¿qué don tenés? No sé, es que el pastor no me ha dicho. No, hermanos. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que descubrir los dones que el Señor nos ha dado. Y los dones los vemos en la Biblia y cada uno sabe cuál es el don que el Señor le ha dado. Es cuestión nada más de buscar la instrucción. Muy aparte es que busquemos una instrucción a que nosotros dependamos de alguien que nos diga si nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, qué bendición, queridos hermanos, el poder saber que somos llamados a ser mayordomos cuando nos sometemos a la autoridad y creemos en el Dios Todopoderoso y administramos, y Él nos permite administrar su posesión, sus riquezas. Y qué bendición que el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de esa gracia que Él depositó en Él para nosotros, podamos ser ese linaje escogido y ese sacerdote. Y seguir el ejemplo, porque nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Yo cuando voy al trono de la gracia, voy por Jesús, para que Él interceda por el Padre, por las cosas que yo estoy tribulado, por las angustias, por la dirección, por el entendimiento que yo quiero para mi vida y para mi familia. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros encontramos nuestros propósitos y nosotros los empezamos a cumplir, dice la palabra del Señor que todo lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Algo importante entonces es que hoy nosotros sepamos la importancia de ser, valga la redundancia, sacerdotes, mayordomos. Ahora no hay un hombre en tu casa, entonces tienes que asumir el control como mujer y llevar ese sacerdocio a tu casa, enseñarle a tus hijos la palabra del Señor. Pero si hay un hombre en tu casa, querido hermano, querida hermana, entonces, y si ese hombre no está ejerciendo su sacerdocio, ora por él, para que el Señor ponga el querer como el hacer en su corazón y que él se levante como ese sacerdote. Si no, las cosas no van a cambiar. A todos nos gusta decir en la iglesia, es que el Señor es un Dios de orden, sí, pero cuando nos conviene. Cuando el orden le conviene a la estructura de la iglesia, pero olvidamos la estructura divina, que eso es lo más sagrado, que eso es lo que tenemos que cumplir. Nos preocupamos por cumplir lo que el hombre dice y no por lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra dice, tú eres sacerdote de tu casa. Y cuando empiezas a actuar como sacerdote de tu casa, el Señor empieza a abrir esas puertas de bendición en tu casa, en tus hijos, en tu esposa. Empieza tu hogar a ser mejor cada día. Empiezas a ver la vida de otra manera. Y todo lo que venga de tu iglesia y todo lo que venga del hombre, entonces lo vas a poder discernir. Y vas a poder saber si es algo que el Señor está poniendo. Qué importante entonces, queridos hermanos, es poder encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Hoy nos gozamos. Gracias por la oportunidad que nos dieron de poder estar con ustedes un sábado más. Quedamos pendientes entonces de poder recibir los otros 3 aspectos que tenemos para ustedes. Sería el poder ser siervo, es algo importantísimo. El poder ser discípulo. Y lo más importante, ser santo.
Y cuando tomamos esos 5 aspectos, queridos hermanos, entonces nosotros tenemos un abanico de oportunidades en el reino del Señor que ustedes se van a gozar como yo me he gozado. Y yo no quiero decir que yo ya lo alcancé todo, como dijo el apóstol Pablo, no. Cuando yo encontré esto en la Biblia, miren, me dieron escalofríos porque hay cosas que yo todavía no he podido alcanzar, pero le di la honra y la gloria al Señor y le pido todos los días que me ayude a ser un buen mayordomo, a ser un buen sacerdote, a ser un buen siervo, que me ayude a ser un buen discípulo y sobre todo, queridos hermanos, que me ayude a ser santo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera encontrado? Yo no conociera, yo seguiría perdido, sin propósito. Ese es el punto. Yo quería encontrar mi propósito y oré por encontrar mi propósito y el Señor me dijo, bueno, aquí está tu propósito y tu propósito es cumplir estos 5 aspectos. Seas hombre o seas mujer, ese es tu propósito. No solo el hombre tiene dones. No solo el hombre tiene que ser discípulo. No solo el hombre tiene que ser siervo, queridos hermanos. Entonces, los invitamos para que el próximo sábado puedan compartir con nosotros y podamos ver estos últimos 3 aspectos que son importantes. Esperamos que el Señor toque sus corazones, que esta palabra sea de bendición como lo fue para nosotros. Gracias a cada uno de los que nos escriben, que nos ven. Muchísimas gracias. Tenemos un número de WhatsApp. Ese número de WhatsApp lo vamos a poner en nuestro chat, en nuestro perfil, para que aquellas personas que necesiten que oremos, que necesiten platicar con nosotros, pues podamos tener ese contacto a través de este medio de comunicación. Queremos mandar una palabra de bendición a aquellos hermanos que ya han utilizado ese chat para que nosotros podamos ser instrumentos usados para el Señor y poderles llevar palabra y poder orar por las peticiones que en Él puedan llegar. Bendecimos sus vidas, bendecimos a cada uno de los matrimonios que también están luchando porque el Señor sea el centro de sus vidas. Queremos saludar a nuestra querida hermana Aleida, que siempre nos sintoniza, una fiel seguidora de nuestro programa. A mi querida hermana Lilian Arango, que nos visita, que nos ve desde Estados Unidos. Que Dios guarde tu vida, tu familia, y que Dios obre poderosamente en tu salud. Estamos orando, estamos confiando en que el Señor tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Él tenía un propósito y el propósito quizás ahorita no sea claro, pero yo sé que el Señor te va a mostrar el porqué de las cosas. A nuestro querido primo Edgar, que nos sintoniza también desde Estados Unidos, desde Nueva York. Muchas gracias por estar siempre al tanto. Gracias, Ale, por esas palabras de bendición para nuestras vidas. Gracias por ser siempre una fiel seguidora. A nuestra querida hermana Aura Marina Quinteros Fajardo, que Dios me la bendiga y que el Señor también obre poderosamente en su vida. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Santa Lucía, que nos ven por Telemaya a través de la pantalla del canal 34. Queridos hermanos, nos despedimos. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Todopoderoso sobreabunde siempre en sus corazones y en su familia, y que esta semana sea una semana llena de victoria y de bendiciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos y que el Señor les bendiga. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.